Orígenes y actualidad del conflicto. Israel-Palestina. Un ABC. Parte 6. La complejidad de la sociedad israelí. ¿O qué piensas sobre... Hay también otro israelí historiador, ahorita se me va el nombre decirlo bien, él es de origen iraquí, o sea, él dice soy Avi árabe, Shlaim. él, exactamente. Él dice, a ver, nosotros los judíos vivimos durante muchísimo tiempo con los árabes, por llamarlo de una manera, con Con los los árabes, musulmanes, vamos a con los decir. musulmanes, ajá, Mm. y en relativa santa paz, o sea, no comparado con lo que pasaba la historia de los judíos en Europa. Entonces dice, nosotros sabemos, o sea, sabemos cómo es vivir con ellos. Deberíamos estar más abiertos en Israel. A ver, el que ahorita se presta como, o se dice como el aliado, que podría ser todo Occidente, fueron los que nos golpearon y fueron los que por algo nos expulsaron. Sí, pero esos judíos, lo que vos decís, los judíos mizrahís, en Israel representan, son los que más apoyos tienen a la derecha y a ninguna negociación con Eso, los árabes. eso está muy loco, ¿no? Y que creo que, No tan loco, ¿no? porque realmente Obedece a su cultura, que son más conservadores, ¿será? no quiero decir nada que sea controvertido directamente. Solo que muchas veces ahora se dice, bueno, por ejemplo, en la actual guerra se dice, Israel está defendiendo a Occidente. Yo creo que es al revés, yo creo que Israel está reclamando su lugar en Medio Oriente, actuando totalmente como una población de la zona. Es decir, imponiendo la fuerza y destruyendo todo directamente, como ha hecho Saddam Hussein con los kurdos, etcétera. Esto no quiere decir las poblaciones locales son bárbaros que solo entienden la fuerza. No. Solo digo que acá también, y volviendo a Avi Shlaim, que él se dice judío árabe, es que sí, que hay muchas identificaciones que se van cruzando y mezclando. A ver, por ejemplo, eh, un judío criado en Irak, que vivió 20 años en Israel, luego haber vivido 40 años en Bagdad, donde los judíos eran en un momento el 30% de la población Bagdad, tiene más cercanía. Cuando yo lo veo en el shuk de Ramle, de una ciudad israelí, hablando con un árabe que le vende especias, etcétera, los veo iguales. Lo veo mucho más diferente a ese judío, a pesar de que sea judío, hablando con un judío polaco directamente. Lo que pasa es que todas estas identidades de un poco se tapan por el conflicto israelí-árabe o israelí-palestino directamente, porque no se permite, porque cualquier tipo de salto de identidades o de mezcla de identidades se le acusa como que estás siendo un traidor a tu pueblo. Entonces también, eso que decías vos, de por qué los misrajíes apoyan principalmente a la derecha. Muchas veces cualquier opinión sobre eso puede ser tomada como cierto racismo velado, etcétera. Yo creo que es un poco complejo y tiene muchas opiniones. Yo también creo que muchas veces también intentan ser más papistas que el Papa, es decir, tratan de demostrar más de alguna manera su afiliación con Israel y tratando de desconocer su anterior, no digo afiliación, su anterior pasado ciertamente. Pero yo, por ejemplo, lo que está haciendo hoy Israel en Gaza, lo veo propio de la región, realmente. No lo veo defendiendo Occidente, lo veo reclamando su lugar en Medio Oriente. Para mal, por supuesto. Ezequiel, te quiero preguntar, ¿cómo lo ve la gente adentro de Israel? Toda esta crítica que es internacional, que pues sí se ha arreciado. O sea, claro que condenan, muchos y condenan. Luego sigo mucho la prensa francesa, Mm. me gusta bastante, es muy crítica, me parece. Entonces sigo los debates y todo. Y pues sí, es una pelea dentro, por ejemplo, de la misma izquierda, que es la que normalmente soy asiduo, porque por afinidad política, ¿no? Entonces es la que escucho y y sí, que si la extrema izquierda es la que apoya a Palestina, que si la otra izquierda,
tiene más presente, no sé, una afección por Israel, Mm. pero a lo que voy es, hay crítica a nivel internacional muy, muy dura en Alemania, que yo entiendo que como que a Alemania se le está criticando mucho por quizá su tibieza. Yo lo que veo es con Alemania, pues claro, es que está muy cabrón con la culpa que llevas, cómo te la quitas, ¿no? Al menos como gobierno no te puedes posicionar. eh, la Deutsche Welle veo que medio a veces pone, pero medio no, medio sí, medio es complicado. Pero pareciera, a veces me da la impresión que, no sé, los israelíes, que es una población que vive en una democracia con todos sus, ¿no? Porque me decían, no, no, lo nuestro es una democracia, con sus, todos, digo, no hay democracia perfecta, ¿no? Tú y yo venimos de países donde la democracia Es es, difícil, perdóname, pero es difícil conservar una democracia que administra el futuro de cerca de dos poblaciones casi iguales en cantidad. Estamos hablando cerca de 7 millones, más o menos, y unos tienen derechos plenos y otros no. Una democracia rara. ya, qué bueno que me lo dices. Es una Sí. democracia total para los judíos israelíes. Es una dictadura militar para los palestinos de Cisjordania y Gaza. Y es una democracia con algunas cuestiones particulares para los palestinos si viven dentro de Israel o viven en Jerusalén. Eso vendría a ser para mí. Y los israelíes o sea, hacia adentro, ahora que ha venido tanta esta crítica, no sean ellos como, No, es un pues, bloque, es un en muro. serio, o sea, todo lo ven como antisemitismo, porque es eso, es que antisemitismo, críticas al sionismo, antisemitismo, todo Mirá, si vos antisemitismo. abrís el diario en Israel, los diarios en Israel, la palabra antisemitismo nazi se utiliza mucho, mucho, Mm. mucho, mucho. Lo han utilizado políticos en el pasado, etcétera. Es importante reconocer que, bueno, que lo que sufrió el pueblo judío con respecto a la Segunda Guerra Mundial ha provocado una herida fuerte, fuerte, y creo que se va a hablar durante décadas y siglos por venir. A la vez también ha servido todo el conflicto para despertar un importante tribalismo dentro de la población israelí directamente. Yo creo que hay un muro de silencio. No es casualidad que el grupo de ex soldados israelíes que pretende denunciar los abusos provocados, hechos por Israel en los territorios ocupados, se llama Breaking the Silence, se llama romper el silencio. Yo creo que hay una barrera de silencio que digo que funciona en diferentes niveles, es decir, si vos ponés los noticieros israelíes, prácticamente no existe, recién está apareciendo ahora, luego más de un año, alguna, no digo opinión, alguna información sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, sobre lo que sufren los gazatíes. Entonces es mucho más fácil como tapar el otro lado si no lo mostrás directamente, si lo tapás. También yo creo que el 7 de octubre decir, un hecho inédito que nunca Israel había sufrido, es decir, Israel nunca perdió el control de su territorio en ninguna guerra encima. Ese es el tema. Luego del 49, en ninguna guerra perdió el control de su territorio. Y aparte, todo lo que produjo, digo, todo lo que fue el 7 de octubre, que es para analizar durante años, es decir, ataque a poblaciones más simpáticas a los palestinos, kibbutz, representantes como de centro izquierda, no todos, por supuesto, etcétera, fue como un sesgo de confirmación, como vieron que nosotros les dijimos que todos los palestinos son todos asesinos, los atacaron a ustedes, los atacaron a los que están proponiendo la paz directamente. Eso yo creo que hizo un combo huracanado, que aparte yo siempre digo que la guerra une y la paz divide, que hizo que durante el último año haya un muro de silencio de lo que pasa en Gaza. Y para sostener ese muro de silencio y volver al sesgo de confirmación, se utiliza esa denominación de que todos son antisemitas si opinan contra Israel. Mirá, Lorena, lo que escribo yo muchas veces es utilizado por antisemitas o por nazis directamente. Pero ese no es mi problema. Directamente. Nazis va a haber siempre. Yo siempre utilizo esta frase que me enseñó mi mamá cuando era chiquito. Hay que combatir el antisemitismo como si no hubiera ocupación y hay que luchar contra la ocupación sobre otro pueblo como si no hubiese antisemitismo directamente.
Yo creo que está manipulado el tema del antisemitismo mundial, a pesar de que existe, vos lo conocés, es decir, existe el antisemitismo en el mundo y es fuerte. Pero también Israel hoy es un Estado independiente. Es decir, es un Estado, digo, que tiene uso y patrimonio de la violencia, casi específicamente sobre los territorios que controla, y debe ser juzgado como todo Estado a la vez, no como una religión perseguida o como un pueblo perseguido, con ese debate que tuvimos de religión-pueblo directamente. Primero porque también digamos que sería también la finalización del sionismo para bien, es decir, ¿qué buscaba el sionismo? La normalización del pueblo judío. Es decir, Ben Gurión decía que haya dealers judíos, que haya banqueros judíos, policías judíos, etcétera. Si somos un Estado también, tenemos que ser juzgados como un Estado directamente. Puede y se utiliza como, bueno, somos un pueblo perseguido, somos un Estado, somos un pueblo. Es decir, está ese famoso dicho que dice que Israel se defiende como religión y ataca como Estado. Bueno, algo de verdad hay ciertamente. Para que eso, digamos, se normalice, yo creo que Israel tiene que tener fronteras. Israel es un país que no tiene fronteras, entonces vive en una especie de entelequia. Es decir, no queda claro sus fronteras, hasta dónde va a llegar, hasta dónde se va a extender, etcétera, Entonces cualquier cosa es antisemitismo, etcétera. Bueno, Israel, por lo que hace, tiene que ser juzgado como un Estado. No puede todo el tiempo defenderse como una religión.